Radio María presenta En la Escuela de Jesús, aprendiendo la palabra con María. En la conducción, Fray Darío Mazurek, sacerdote franciscano conventual. Muy buenos días, queridos oyentes y amigos de la Radio María. Ha salido el sol, un bonito día entonces para todos ustedes, lleno de sol. Mañana, en el segundo domingo del Adviento, vamos a escuchar el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea, diciendo: «Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca». Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo: «Una voz clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos». Juan usaba una túnica de pelo de camello, ceñida con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán, confesaban sus pecados, y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: «Raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con obras de arrepentimiento y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham, porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua, en señal de que ustedes se han arrepentido, pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos oyentes de la Radio María, yo no sé, pero tengo la fuerte impresión de que con este Evangelio tenemos un poco de Cuaresma en el Adviento. Yo sé que el Adviento no es como Cuaresma, es más bien tiempo de espera porque viene el Señor, como lo recordamos de la reflexión del sábado pasado. Pero Juan dice: conviértanse, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Es la misma frase que después usará Jesús cuando comience su predicación. La misma frase, la frase para convertirse. Y sabemos muy bien que en el tiempo de Cuaresma, sobre todo nosotros en el tiempo de 40 días, por eso Cuaresma, debemos al menos escuchar más la palabra de Dios para convertirnos. Juan grita en el desierto: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Lo interesante es que Juan se fue al desierto. Y yo normalmente pienso que en el desierto uno puede aburrirse. En el desierto nadie necesita un megáfono para gritar, porque no hay tanta distracción. Cerca donde vivo, cerca de un mercado que está al lado de la parroquia, una vez un, entre comillas, profeta, comenzó a llamar a la conversión. Digo entre comillas porque no sé exactamente quién era. Y él usó un megáfono. ¿Por qué él necesitaba un megáfono? Es que había ruido de la calle, de los taxis, de los carros, de la música de los vecinos, de las noticias, si es que alguien escuchaba por la tele o por la radio. Entonces él necesitaba usar un megáfono. ¿Y por qué? Porque quería sobresalir con su mensaje, con su voz, para que se escuchara mejor lo que él quería decir. Pero yo también tengo un megáfono en mi corazón. Se llama mi conciencia.
o la palabra de Dios. Un megafonito que quiere hablar más fuerte que otras voces. Y puede ser que si es que yo pongo más fuerte la música de la radio, aunque me encanta escuchar la música, si es que yo pongo más fuerte lo que quieren decirme los otros, si es que yo pongo más fuerte el ruido de la vida dentro de mi conciencia, de mi alma, de mi casa, yo no podré escuchar la palabra de Dios bien. Hay una especie de cacofonías. Vivimos en un mundo donde hay muchas voces, mucho ruido. Lo interesante es que quieren multar a los choferes que usan la bocina, pero nadie quiere multar a los choferes que no apagan sus carros cuando su alarma suena fuerte varios minutos. La gente no reclama esto. Una vez yo pregunté a una señora, ¿y no le molesta el ruido de la alarma de este carro? Padre, aquí hay muchos carros que suenan así. La gente se acostumbró. La gente se acostumbró a vivir en un ruido permanente. Por eso alguien quería usar un megáfono para que su voz sobresalga. Pero Dios, recordemos lo del profeta Elías. Cuando Dios se manifestó a Elías, Dios no vino a su encuentro en un huracán, en una tormenta, en un fuego. Dios vino a su encuentro en el susurro de un viento. Su voz era suave. Y por eso es importante salir al desierto o crear un espacio de desierto para no mezclar las voces, para que puedas informarte bien del reino de Dios que está cerca. Desierto en tu vida, desierto en mi vida. No podemos ir a otro desierto, a otro país, a otro continente. En el Perú, en la costa, tenemos suficiente desierto, pero no se trata de esto. Se trata de crear un desierto en mi cuarto y en mi corazón, para que la palabra de Dios sea capaz de cambiar el desierto de mi vida en un jardín, para que mi alma florezca. Y para que no solamente florezca, sino que también dé frutos. Tal vez estos frutos del Espíritu Santo, que son amor, bondad, caridad, amabilidad. ¿Qué hacer ante la cacofonía de los sonidos que vivimos constantemente rodeados de tanto ruido? El profeta Oseas, o mejor dicho, Dios a través del profeta Oseas dijo: la llevaré al desierto y ahí le hablaré al corazón. La llevaré al desierto. Solo en el desierto uno puede escuchar el susurro de la voz del amado, del Señor Jesús que se acerca. Cada uno de nosotros puede decidir cómo quiere vivir las semanas que quedan del Adviento, escuchando la voz de Dios o no escuchándola. Pero recordemos que Jesús es la palabra de Dios, y si es que yo no la escucho, difícil que después nazca en mí. Y de esto habla Juan. Pero si pienso bien en Juan, me parece que Juan no sabía nada de marketing. No sabía nada de cómo vender su producto. ¿Por qué? Porque cuando alguien que estudia la publicidad quiere preparar una buena publicidad, nunca la colocaría en un lugar poco transitado. Normalmente, cuando alguien pasa por una avenida grande, al lado hay grandes letreros, publicidades, fotos, en los centros comerciales, donde la gente se mueve o donde la gente acude, a donde va para hacer sus compras. Pero nadie va a hacer compras al desierto. Nadie va a hacer compras a un lugar solitario. Cuando uno, por ejemplo, va a un supermercado o un centro comercial muy grande, ¿qué es lo que busca primero cuando está por primera vez ahí o cuando no sabe dónde hay una tienda que busca?
simplemente quiere averiguar dónde está el punto de información. Cada ciudad grande tiene su plaza, tiene su supermercado, su mall, podríamos decir. Y en estos puntos informativos hay señoritas guapas, con minifaldas, con bonito maquillaje, con ricos perfumes, etc. Con sonrisa que no se quita de su rostro todavía, podríamos decir. Y sin estas personas para informarnos, nosotros perderíamos mucho tiempo. Y tal vez nosotros nos perderíamos en el gran centro comercial. Es así, que incluso en los aeropuertos, alguien busca un centro de información para ver a qué hora llega el avión. Y Juan también tenía su punto de información. Pero ojo, no lo puso en centro de Jerusalén, ni en centro de Nazaret. Juan lo puso fuera de la ciudad, en el desierto. Por eso dije que parece que Juan no sabía nada de marketing, de cómo, entre comillas, vender su producto. Juan puso un punto de información para decir por dónde hay que ir para llegar al cielo. Y ojo, Juan no era un hombre súper cortés. No leyó ningún libro de modales, cómo debe comportarse, cómo debe hablar para que la gente compre el producto que él vendía. No usaba las mentirillas. Por favor, si compra usted esto, ahorrará tanto dinero. No. Juan estaba lejos de no hacer sentir mal a uno. Él hablaba directamente, al frente. Lo que pensaba lo decía. Juan es muy directo en el Evangelio que escuchamos. Arrepiéntanse, conviértanse. ¿Quieres ir al cielo? Allana el camino, porque puedes tropezar por el pecado. Si no allanas el camino, puedes tropezar por el pecado. Juan es muy celoso por su mensaje. No quiere que se escuchen otras voces, por eso sale al desierto. Quiere que en el desierto resuene la única voz que puede llevar al cielo, la voz de Dios. Y esta voz y su palabra hay que escuchar en el silencio, sin demasiada distracción o sin distracción. Dios es celoso por su palabra, pero Dios no va a imponer su palabra. Por eso uno tiene que salir de la ciudad. Mira, con cada día que nos acercamos a la fiesta de Navidad, tendremos más trabajo, buscaremos más regalos. Y Juan nos dice que hay que salir de esto. Ojo, no olvides comprar un regalito para la gente que quieres. No olvides de hacer una canastita para la gente pobre. No lo olvides. Limpia tu casa, prepara tu rico pastel, qué sé yo, pavo, chocolate. Pero date cuenta que también tienes que salir de esto al desierto, pequeño desierto en tu vida, para allanar el camino, para preparar el camino al Señor. En los centros comerciales entonces hay bonitas señoritas, y en el desierto, Juan. Estas señoritas hablan de cosas de este mundo. Juan habla de las cosas del cielo. Estas señoritas proponen las encuestas. ¿Cómo fui atendido usted, etcétera? ¿Qué le parece? Mientras que Juan, la única encuesta que propone es un examen de conciencia. Tal vez de los 10 mandamientos. Las señoritas te preguntarán, ¿le gusta nuestro producto? Y Juan, ¿te gustaría ir al cielo? Muchas veces uno puede cometer el pecado. Y Juan quiere luchar contra el pecado. Porque cuando alguien va a un centro comercial puede comprar cosas, no todos, porque hay personas que compran para compartir, pero alguien puede comprar solo algo para sí mismo. Mientras que Juan quiere que nos abramos a los demás. Entonces, hay diferentes puntos de información. Yo te pido que no descuides este punto de información en el cual puedes enterarte por
cuál de los caminos uno puede llegar al cielo. Pero de esto y de otras cosas más vamos a reflexionar dentro de un breve momento. Radio María, la señal de fe que llega a las periferias humanas y nos une en el amor. Radio María, acortando distancias y uniendo corazones. Queridos amigos de la Radio María, seguimos reflexionando sobre Juan el Bautista, sobre su mensaje, sobre el punto de información que el mismo Dios escogió no en un centro comercial, sino en el desierto. Voy a leer un fragmento de los comentarios de Eusebio de Cesarea, obispo, sobre el libro de Isaías. Este fragmento se titula Una voz grita en el desierto. Una voz grita en el desierto. Preparen un camino al Señor, allanen una calzada para nuestro Dios. El profeta declara abiertamente que su vaticinio no ha de realizarse en Jerusalén, sino en el desierto. A saber que se manifestará la gloria del Señor y la salvación de Dios llegará al conocimiento de todos los hombres. Y todo esto, de acuerdo con la historia y a la letra, se cumplió precisamente cuando Juan Bautista predicó el advenimiento salvador de Dios en el desierto del Jordán, donde la salvación de Dios se dejó ver. Donde la salvación de Dios se dejó ver. Juan, démonos cuenta, no en la ciudad predica en el desierto. Esta voz, la voz de Juan, manda a preparar un camino para la palabra de Dios, así como allanar sus obstáculos y asperezas, para que cuando venga nuestro Dios pueda caminar sin dificultad. Preparen un camino al Señor. Se trata de la predicación evangélica y de la nueva consolación, con el deseo de que la salvación de Dios llegue a conocimiento de todos los hombres, a todos. Súbete a un monte elevado, heraldo de Sión. Alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén. Estas expresiones de los antiguos profetas encajan muy bien y se refieren con oportunidad a los evangelistas. Ellas anuncian el advenimiento de Dios a los hombres, después de haberse hablado de la voz que grita en el desierto. Pues a la profecía de Juan Bautista sigue coherentemente la mención de los evangelistas. ¿Cuál es esta Sión sino aquella misma que antes se llamaba Jerusalén? Y ella misma era aquel monte al que la Escritura se refiere cuando dice, el monte Sión donde pusiste tu morada, y el apóstol se han acercado al monte Sión. ¿Acaso de esta forma se estará aludiendo al coro apostólico escogido de entre el primitivo pueblo de la circuncisión? Y esta Sión y Jerusalén es la que recibió la salvación de Dios, la misma que a su vez se yergue sublime sobre el monte de Dios, es decir, sobre su Verbo unigénito, a la cual Dios manda que una vez ascendida la sublime cumbre anuncie la palabra de salvación. ¿Y quién es el que evangeliza sino el coro apostólico? ¿Y qué es evangelizar? Predicar a todos los hombres, y en primer lugar a las ciudades de Judá, que Cristo ha venido a la tierra.
Alguien cuando escuchó este breve texto podría pensar, pero Padre Darío, usted no ha dicho que Juan anunció en el desierto, y aquí usted habla de Sion, de Jerusalén, que a estas ciudades hay que predicar la palabra de Dios. Sí, se trata de esto, que yo primero salgo al desierto, salgo de mi ciudad, salgo al desierto para escuchar allá la palabra de Dios, y desde ahí retorno a la ciudad para anunciar la palabra de Dios, para ser profeta como Juan, para ser alguien a quien será apóstol, será testigo de la buena nueva. Pero ¿cómo yo puedo anunciar algo lo que no tengo adentro? ¿Cómo yo puedo anunciar la palabra de Dios si previamente no la tengo adentro? Muchas veces yo creo que algunos de nosotros, yo también cometí este pecado alguna vez, quería predicar sin salir previamente al desierto, quería ser testigo en la ciudad, quería impactar a la gente con las palabras que predico, en la iglesia, en las capillas, en los parques, pero he vivido esta palabra no siempre. La palabra de Dios más bien me acusaba, que yo predicaba algo, lo que me acusaba porque no era un testigo. No permití que esta palabra floreciera en mi vida, porque ni siquiera tuve tiempo para que se sembrara en mi corazón. Y por eso es importante esto de arrepentirse, que nos arrepintamos, que yo me arrepienta. Y Juan Bautista era un profeta judío que anunciaba la conversión. Juan anunciaba la conversión, el arrepentimiento. Juan y Jesús no solamente eran familiares, hermanos de sangre, podríamos decir, primos en este sentido, primos. No, ellos ambos anunciaban la conversión. ¿Para qué? Para que el dominio de Dios abarque a todos los hombres. Los judíos cada día rezaban pidiendo que venga el día del Señor, que venga su reino para todos los pueblos. Pero, ¿de qué sirve orar para que todos los pueblos crean en Dios si es que yo no me convierto? Y esta palabra convertirse en el idioma griego, metanoia, significa cambiar la manera de pensar. En el idioma hebreo, shup, significa dar la vuelta, es decir, alejarse del pecado. Es lo que anunciaban otros profetas en la Biblia. Uno debe convertirse. Uno debe convertirse, ¿pero por qué? Porque el reino de Dios está cerca. El reino de Dios está cerca. Yo no sé cuántos metros de mí, cuántos días de mí, cuántas horas o meses de mí, no lo sé. Pero lo que sé, que debo preparar el camino a Dios, porque Él se acerca. En los tiempos antiguos, los senderos, los caminos, necesitaban ser preparados para que entre las ciudades la gente pudiera viajar. Uno tenía que allanar lo que no era plano. Y los reyes en el oriente exigían esto, ¿para qué? Para que ellos mismos pudiesen viajar con tranquilidad. Y aquí viene alguien que es el rey de los reyes. Viene alguien que quiere que el camino para él esté preparado. ¿Cómo? Juan propone el bautismo. La palabra baptisein en el idioma griego significa mojar o sumergir. También puede significar como derramar algo, derramar agua sobre alguien. Y aquí el bautismo tiene el sentido de lavar, de purificar. Yo puedo preparar el camino al Señor purificándome de los pecados, preparando mi corazón para que Jesús cuando venga se sienta muy cómodo en mi alma. ¿Cómo? Juan dice, confesando sus pecados. Mucha gente tenía la moral convicción y el deseo de confesar sus pecados. Cada uno de nosotros tiene el gran deseo de sentirse escuchado, de verbalizar lo que siente. No sabemos exactamente cómo la gente confesaba sus pecados, pero incluso la psicología dice que uno tiene que abrirse y sacar lo que tiene adentro.
Y Juan, ¿cómo provoca a la gente que se convierta? Repito, Juan no leyó ningún libro de modales. No sabía las locuciones de cortesía, nada. Juan habla de la raza de víboras. Esto suena feo. Esto es muy fuerte. Raza de víboras. Fuertísimo. Pero Juan no es cortés. Juan quiere que la gente se enfrente con su realidad y con la palabra de Dios. Juan quiere que la gente deje el pecado. Los fariseos, por ejemplo, dudaban en la conversión. ¿Por qué? Porque decían que el hombre sigue sumergido en el pecado. Los profetas del Antiguo Testamento algunas veces describían que uno, si es que es obediente a Dios, entonces puede producir buenos frutos. Y de estos frutos aquí habla Juan. Hay que ser obediente a Dios para dar buenos frutos, frutos de la conversión. Frutos de la conversión. Buenos frutos son como la muestra de esto que alguien se ha convertido. En el Evangelio que escuchamos todavía los judíos, Juan dice, no piensen que ustedes por ser hijos de Abraham serán salvados, no. Es que la salvación uno no puede heredar. Nadie puede heredar la salvación. Yo soy franciscano, por ejemplo. Mi fundador es San Francisco de Asís. Pero el hecho de que yo sea franciscano no significa que yo automáticamente voy a salvarme. O automáticamente Dios me va a salvar. Ya no estamos en estos tiempos cuando uno pensaba que Dios va a salvar a alguien porque pertenece a un grupo étnico o a un grupo social. No. Porque aquí no solamente los judíos serán salvados, también los paganos, los que no eran del pueblo de Dios, podían experimentar la salvación. Este Juan Bautista, tan rudo, tan brusco, tan sin modales, él parece que más se preocupaba cómo cumplir lo que Dios esperaba de él, que tal vez sus propios padres. Permítanme un poco desviarme por unos 2 minutos del tema principal, pero no resisto para no comparar a Juan a una flecha y a sus papás a un arco. Es que los papás normalmente son como el arco y la flecha es la que dispara el arco. No existe una flecha tan enamorada de su arco, no existe un arco tan enamorado de su flecha que no quisiera disparar la flecha. La vocación de la flecha es llegar al blanco. Podríamos decir a la vocación, a lo que Dios ha preparado. Yo no sé qué sueños tenían Juan e Isabel, los papás, Zacarías e Isabel, los papás de Juan. Tal vez querían que su hijo terminara los estudios, que sea periodista. Estoy bromeando un poco, se dan cuenta. Pero tal vez tenían otros planes. Pero Juan estaba muy convencido de su misión. Yo creo que conviene también que en el tiempo de Adviento, queridos oyentes de la Radio María, los que son papás sobre todo, piensen, ¿qué quieren hacer con la vida de sus hijos? ¿Les permiten vivir su sueño, su vocación? ¿O quisieran enamorarse tanto de sus hijos que no quisieran nunca dispararlos? ¿Que no quisieran que la flecha nunca llegue al blanco? El blanco de Juan era anunciar al Mesías, llamar a la conversión. Puede ser que tu hijo también tiene una misión, que tenga una misión que será muy provechosa para los demás, para toda la gente, la cual Dios le pondrá en al sendero de su vida. Pero tú debes colaborar con esto. Debes ver a tu hijo según los ojos de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de él? Haciendo esto creo que también podrás preparar el camino del Señor para que llegue no solamente a tu corazón, sino a los corazones de tus hijos. Juan, el Bautista, me dice a mí que también yo me convierta, que confiese mis pecados, que los pecados no sean un obstáculo para que Jesús llegue a mi corazón, que no es suficiente
no es suficiente solamente ser franciscano o hijo de Abraham o inscrito en el libro de los bautizados. Debo producir frutos de la conversión. Y de estos frutos sobre estos frutos quisiera que pienses. ¿Qué frutos de conversión puedes producir en estos pocos días, en estas 2 o 3 semanas que nos quedan en el Adviento? Y con esta pregunta te dejo. Busca el punto de información. ¿Dónde puedes llegar al cielo? Sal al desierto y escucha la palabra de Dios. Que tengas buen fin de semana. Dios te bendiga. Hasta otro sábado. Radio María presentó En la Escuela de Jesús, Aprendiendo la Palabra con María, conducido por Fray Darío Mazurek, sacerdote franciscano conventual. Los esperamos el próximo sábado a la misma hora, aquí, en Radio María, una voz católica en tu casa.